¿Qué tal, amigos? Pedazo de libro que tengo en mis manos. Nunca mejor dicho, pedazo de libro. Muy interesante, por cierto. Un poquito complicado de leer. Tienes que tener mucha fuerza. Pero es que el formato lo merece. Mira. Tiene mapas. eh, Es un trabajo magnífico. Mirad. Cuaderno de bitácora. Es un trabajo magnífico. 20.000 millas a bordo de la Pinta. 1492-1992. ¿Os suenan? Juan José Rodríguez Terrón es el autor. En 1492, Cristóbal Colón no consigue llegar a las Indias Orientales porque el gran continente americano se interpone en su camino. En 1992, la tripulación de la moderna Pinta lo vuelve a intentar, pero tampoco lo consigue. Un motín a bordo revienta la travesía. Enseguida descubrimos que este viaje no es una simple hazaña náutica y que en realidad estamos embarcados en una peligrosa singladura. Pero ya es demasiado tarde para evitar nuestro destino, repetir el primer viaje de Colón hasta el extremo. Esto significa continuar navegando por el camino de Occidente hasta llegar a las Indias Orientales. El objetivo de Cristóbal Colón, que Cristóbal Colón persiguió durante toda su vida y que nunca logró alcanzar. Y en esta arraigada empresa de circunnavegación se revelará la parte más desconocida de Cristóbal Colón, sus miedos y pasiones, su fe inquebrantable y la maestría en el arte de navegar. También la forma de amar y morir de aquellos marineros en los confines de la Edad Media metidos al siempre peligroso oficio de descubridor. En la Navidad de 1992, los amotinados de la Carabela Pinta pasan de héroe a villano en una sola noche. Con la desafortunada rebelión, la publicación de este libro encuentra dificultades, por lo que tiene que ser difundido a través de fotocopias. Ahora, 30 años después del trágico motín, la editorial Círculo Rojo pone a flote un libro que lleva ya demasiado tiempo esperando en dique seco. ¡Qué valiente tripulación para tan arriesgada empresa! Me encanta. No diréis que no es sugerente. Juan José Rodríguez Terrón nace en Madrid en 1962, apasionado por el mar, como no podía ser de otro modo. Pronto comienza a leer relatos de viaje y aventura. Jack London, Daniel Defoe, Robert Louis Stevenson, por supuesto Julio Verne, y los míticos libros de los grandes navegantes solitarios, Vito Dumas, Sir Francis Chichester y Julio Villar. Pero el mar es demasiado profundo para estar contenido en un libro, por lo que Juan José decide aislarse en la tripulación de la Carabela Pinta con el propósito de repetir el primer viaje de Cristóbal Colón. Corre el año 1990 y España está preparando la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América. Para Juan José comienza una nueva vida en la cual los viajes y las aventuras de sus libros se convertirán en experiencias reales y verdaderas. La travesía del Atlántico en busca de las islas occidentales, la travesía del Pacífico en busca de las Indias orientales, las tormentas, borrascas y tempestades, las grandes calmas ecuatoriales, los motines, rebeliones y abordajes, el naufragio, la zozobra y la pérdida, el descubrimiento de islas vírgenes y remotas, los tiburones, las ballenas, las sirenas, el arte de navegar en la Edad Media y, sobre todo, Cristóbal Colón y la Carabela Pinta, que junto a la mar Océana son los verdaderos protagonistas de este viaje, una travesía que cambiará para siempre la vida de nuestro joven e incauto marinero de Madrid metido al arriesgado oficio de descubridor. Y me ha parecido un libro genial, original y muy digno de leer, sin duda alguna. Es una obra fascinante que documenta la épica que tiene hacer una travesía, tanto la de Cristóbal Colón como la que hicieron ellos, para conmemorar ese 5º centenario del descubrimiento de América. Esta obra escrita de una forma muy detallada, con una narración profunda, con mucha introspección, ofreciéndonos una experiencia literaria que resuena tanto en los aficionados a la historia marítima como en los amantes de la literatura reflexiva y de aventuras, por supuesto. Quizás es la parte que más me ha gustado de esta gran obra. El libro está estructurado en capítulos que corresponden con las distintas etapas del viaje. Cada sección ofrece una ventana única a las experiencias vividas por la tripulación durante esta ambiciosa, porque es ambiciosa, travesía. Al principio se centra en las experiencias vividas por la tripulación a bordo de la Pinta, describiendo la partida de Huelva y los desafíos iniciales enfrentados por la tripulación mientras se adaptan a la vida en el mar. Y también
Con muchos detalles y mucha sabiduría y mucha historia, el autor nos introduce en el mundo de la navegación a vela, que creo que es muy interesante. Un capítulo emocionante, sin duda, por ejemplo, es el de la travesía del mar de las Yeguas, Huelva, Canarias, donde la tripulación se enfrenta a una tormenta formidable. Las descripciones de cómo, de esa lucha contra los elementos, de la camaradería que surge en medio de la adversidad, ayudándose unos a otros, son comparables, por ejemplo, a mí me han recordado a la escena de la tormenta en Moby Dick. Y el autor no solo describe la acción externa, sino algo más importante, las profundidades psicológicas de los personajes y cómo se enfrentan a esas adversidades. Yo he sentido cada golpe de la ola y cada ráfaga de viento. Creo que los personajes tienen gran profundidad, como Cándido Couselo, un auténtico lobo de mar con una presencia imponente, o el cabo Berrochi, un hombre ágil y experimentado que aporta una gran destreza en las maniobras a bordo. Creo que son ejemplos de cómo el autor da vida a esa tripulación que por momentos la vemos. Yo los veo, me lo imaginaba. No son simplemente unos nombres escritos en una página. Sus personalidades y sus historias personales añaden riqueza y textura a la narrativa. Creo que es un libro, aunque pueda parecer lo contrario, con una narración directa y reflexiva, con momentos de poesía incluso que capturan la belleza y la brutalidad del mar, la inmensidad. El lenguaje es preciso, evocador, histórico, lleno de aprendizaje y yo he tenido la sensación en varios capítulos de estar sobre la cubierta de esa pinta en medio de una tormenta con la intensidad que casi me permite sentir el rocío del mar y el viento en mi cara. A mí me ha recordado a autores como Joseph Conrad, por ejemplo la obra Lord Jim y El corazón de las tinieblas, donde la introspección y la aventura se mezclan. Me ha recordado también, porque os hagáis una idea, a clásicos de la literatura marítima como 2 años al pie del mástil de Richard Henry Dana Jr. o El marino de Gibraltar de Marguerite Duras. Es que no solamente se capta, el autor consigue captar los elementos y los momentos del viaje, sino también la esencia de la vida en alta mar y la transformación interna que experimentan los marineros. Creo que es toda una oda, un alegato a esa dura vida. Por ejemplo, el capítulo La llegada a América, motín a bordo, es particularmente conmovedor y ahí se destaca la tensión y los conflictos que pueden surgir en esas condiciones extremas. Y creo que el autor, sin desvelaros mucho, también muestra habilidad a la hora de crear suspense y mantener el interés del lector. Cómo describe ese motín y las reacciones de los personajes muestra una profunda comprensión no solo ya del mundo náutico y marinero, sino de la naturaleza humana y de cómo son las dinámicas de grupo en alta presión. Te doy la enhorabuena. 20.000 millas a bordo de la Pinta es una obra que sobresale por una narrativa envolvente, por un estilo que despierta sin duda alguna el interés, una profundidad de personaje y una riqueza de aprendizaje y de descripciones. No solo has documentado una travesía histórica, sino también me has hecho reflexionar sobre la resistencia, el compañerismo y la lucha interna. Y la lucha ante la adversidad. Creo que tengo en mis manos una obra de gran valor literario e histórico. Enhorabuena, amigo, y gracias por confiar en Círculo Rojo.